días, queridos telepensantes. Ya es miércoles 10 de enero y vamos a comenzar con un par de temas que no hemos hablado hace un par de días, pero que son muy relevantes. Han pasado varias cosas en relación a la ley corta de ISAPRES. Mire, un poco de contexto, como bien sin anestesia se los voy a decir. Sabemos que muchos miembros de la clase política quieren la igualdad en los derechos sociales. Hasta ahí estamos bien. En este caso, en particular, estamos hablando de la salud, pero ya hemos visto y hemos sido testigos en cómo igualan. La educación es el claro ejemplo. Destruyeron la educación, los resultados de la prueba de admisión universitaria fueron evidentes. La brecha se amplió. Y cuando hablo de la clase política, evidentemente no son todos, pero sí me refiero a un amplio sector y meto también a algunas personas de derecha en el mismo saco. Lo digo como es. La Corte Suprema, entonces, con dos fallos, hace que el sistema flaquee y están ahora a la espera de una ley que los rescate. ¿Quiénes están a la espera? Las ISAPRES. No es una defensa corporativa de las ISAPRES lo que yo pretendo. Evidentemente hay muchas cosas que mejorar y todos sabemos que a veces las ISAPRES abusan un poco del sistema, pero esta gente no quiere mejorarlo, quiere reventarlo. Ahora, el daño no solamente es a las ISAPRES, sino que también le están haciendo daño a las clínicas privadas. ¿Y qué están haciendo con las clínicas privadas? Les deben plata. El Estado les debe plata. La más afectada es la Clínica Dávila, una clínica que atiende principalmente gente de clase media a través de FONASA, a través de ISAPRE, y el Estado este gobierno pretende pagarles cuando terminen el mandato prácticamente. Bueno, apareció un nuevo actor a opinar sobre lo que está pasando, su visión al respecto. Estoy hablando del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Les leo lo que dijo. Dice: está mal llamada, se llama ley corta de ISAPRES. En realidad es una reforma a FONASA. También dijo que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo le da a la Superintendencia de Salud el control de las aseguradoras y pone condiciones. Además, agregó que en segundo lugar termina con la libre elección de FONASA. El grueso de esta ley corta es fortalecer FONASA, entregarle más recursos y permitir que pueda licitar una modalidad de cobertura complementaria. Esto es como lo mismo que planteaban en el proyecto constitucional 1.0, el octubrista. Les voy a seguir leyendo, agregando que este es el eje de la ley corta y quiero señalar, tiene una implicancia gigantesca que nadie ha revelado, y es que se genera un control de los seguros de vida de salud a través de la Superintendencia de Salud. Les voy a seguir leyendo. Esto quiere decir que cuando una persona toma una modalidad de cobertura complementaria en un seguro complementario de salud, tiene que atenerse a funcionar en la red que esa compañía de seguro ha convenido, explicó. En cuanto a las ISAPRES, explicó Mañalich que no hay posibilidad siquiera de hablar de salvación, o sea, él ya está dando este sistema por muerto. Qué desalentador lo que está explicando. Y con este nivel de crudeza para decirlo, no creo que esté mintiendo. La pregunta es, ¿qué van a hacer nuestros parlamentarios de derecha, no, queridos telepensantes, que se supone defiende las libertades, el mercado, todo este tipo de cosas? Porque hasta el momento, el único que se ha referido al contenido de la ley corta famosa de las ISAPRES, que se está cocinando en el Congreso, supuestamente para solucionar el problema, es Mañalich, ex ministro de Salud. El resto de la clase política, el resto de los parlamentarios, ni siquiera ha mencionado algo sobre las indicaciones del gobierno, lo que realmente yo creo que es preocupante. No vaya a ser, queridos telepensantes, no sé, ustedes a veces saben, me baja un poco de desconfianza de la clase gobernante, perdón, que lo único que pretende la derecha es salvar el bolsillo de los grandes empresarios que están detrás de la ISAPRE, y no se los digo con resentimiento ni mucho menos. Por mí está perfecto que ganen plata, pero no vaya a ser que lo único que pretenden es salvarles el bolsillo a los empresarios, pero quitarnos a nosotros la libertad de elegir el sistema
que queremos, de elegir quién va a ser el asegurador, de elegir dónde queremos tomar el servicio, qué sé yo. Porque quizás a los empresarios de la ISAPRE no les importe tanto mientras sigan ganando plata, ¿o no? Mientras no quiebren. Entonces no vaya a ser que la derecha esté pensando en esto siquiera. Yo espero que no, porque ya hemos visto el actual de esta derecha corporativista, ¿no? Yo espero, porque esto es relevante, y no solo relevante, es urgente, lo están haciendo apuradísimos, ahora, en verano, cuando están la mayoría de los chilenos en otra, no pendientes de la política, y esta gente quiere cerrar el tema lo antes posible, esta semana incluso dicen algunos. Espero que se cierre de la mejor manera. Estas declaraciones de Mañalich en Radio Pauta, se los dejo ahí por si lo quieren revisar, son bastante desalentadoras. ¿Qué les puedo llegar a decir? Y miren más quién salió a hablar, a explicar temas, esta vez sobre la reforma al sistema de pensiones. La presidente de las AFP, Paulina Yasilli, dijo, les voy a leer, si es que antes había un riesgo de estatización, hoy día es mayor. De nuevo, por favor, telepensantes, tomen asiento, de verdad, y yo les voy a ir comentando lo que ella dijo en relación a los planes maléficos que tiene el gobierno, a las indicaciones que presentaron. Y yo agradezco que lo haya dicho en realidad ella, Paulina y también Mañalich. Agradezco la honestidad, porque insisto, bien pocos parlamentarios, por no decir ninguno, quizás alguno lo dijo y no lo vimos, se han referido al contenido de ambas reformas tan relevantes. El tema de las ISAPRES, que es salud. Personas como Axel Kaiser han dicho que si no se logra salvar las ISAPRES, Boric no termina este gobierno. O sea, esa es la magnitud, esa es la dimensión y la importancia de lo que se está discutiendo ahora en verano. En verano, cuando la gente está toda preocupada de cosas domésticas, quieren ya descansar, están todos agotados, los niños están de vacaciones, entonces hay que estar más pendiente de lo que está pasando en la casa. Algunos de frentón ya están de vacaciones, ¿o no, telepensantes? Entonces uno llega después en marzo y nos encontramos que el problema está resuelto, mágicamente. Entonces yo les pido, queridos telepensantes, que no se desconecten tanto, que compartan estos contenidos, que incentiven a la gente a estar enterados, porque lo hacen para actuar a nuestras espaldas. Esa es la verdad. Ahora, no me vayan a salir algunos de ustedes por ahí, porque ustedes saben que yo leo los comentarios, con que si tuviéramos una nueva constitución esto no estaría pasando. Esto es falso, ¿ok? En relación a las AFP y en relación a las ISAPRE. Porque esa constitución, además de lo técnicamente mala que era, no lo digo yo, lo dicen expertos, en este mismo canal, incluso lo dijo Iván Aróstica, era ambigua y nos habría muchísimos flancos de debate de la agenda de la izquierda, no de la agenda derecha. O sea, no estaríamos solamente hablando del tema de las ISAPRE y de las AFP, estaríamos hablando de otros cuantos temas más, porque eso era lo que hacía este proyecto constitucional que nos presentaron. Entonces, por favor, queridos telepensantes, dejemos ese tema ya atrás, ¿ok? Bueno, entonces sigamos avanzando en lo que dijo Paulina, la presidente de las AFP. Les leo. Lo que tiene que preocupar al país completo es la rapidez con la cual se están discutiendo los temas de la reforma previsional en el Parlamento. Más o menos ella nos encuentra razón, ¿o no? Y yo le encuentro razón a ella también, es evidente. Y no solo esto, también la fecha, recuerden. Porque esta gente está todo el año discutiendo estos temas, o sea, nos tuvieron todo el año pendientes de este tema, AFP y salud, y ISAPRES en particular. Y sin embargo lo chutean hasta final de año para recién tomar las decisiones ahora. Por favor, permítame el beneficio de la duda. Hicieron lo mismo con el proceso constituyente el año pasado. En septiembre van a pactar con el gobierno, no lo votaron y tomaron la decisión en el Congreso a final de año, cuando estaban todos de vacaciones. No se olviden, si siempre hacen lo mismo. Ahora sí les voy a seguir leyendo lo que dice la tercera con respecto a las declaraciones de Paulina en el seminario Retos y oportunidades para un sistema de pensiones más inclusivo, organizado por la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales y Ronin.
Entonces, Paulina se refirió a la rapidez con la que se está votando el proyecto, específicamente en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se encuentra actualmente radicado el proyecto en esta etapa de la tramitación, ¿ok? Y dijo: yo creo que lo que le tiene que preocupar al país completo, más que a la asociación de AFPs, es la rapidez con la cual se están discutiendo temas tan importantes. Si bien la reforma fue introducida en noviembre del año 2022, las indicaciones son más de 200 páginas y prácticamente es un proyecto nuevo. Y creo, las indicaciones que presenta el gobierno, y creo que temas como temas de largo plazo, así como lo son los temas de educación y otros equivalentes, creo que tienen que tomarse su tiempo para ser discutidos, comentó Paulina. Sigo leyendo. Cuando introduces unas indicaciones de más de 200 páginas en un proyecto nuevo, entonces, claro, se lleva discutiendo de pensiones. Algunas cosas no han sido acogidas todavía, de las cosas que nosotros creemos que deben estar muy conscientes. Si es que antes había un riesgo, hoy día es mayor, el de la estatización, digamos. El hecho de tener un ente público con licitación te lleva a un riesgo de estatización importante por diferentes mecanismos. Y también hoy el hecho de que eliminen las cuentas nocionales no es un paso, es un retroceso, porque al final lo que pasa es que en el seguro social de estos 6 puntos porcentuales que se han estado discutiendo, en qué proporción son de nosotros o no son de nosotros, digamos, los caradura, 4 para gran parte de los cotizantes, principalmente hoy día jóvenes, principalmente hombres, pero también para mujeres, después no los ves. Por lo tanto, es un impuesto al trabajo que en un seminario como en el que estamos hoy, en el que estamos hablando de la informalidad, lo que va a hacer es incentivar la informalidad y, como decimos, es prácticamente un castigo a la formalización. Esto ya lo habíamos comentado, queridos telepensantes, me parece increíble. Nuevamente vemos que los parlamentarios no están hablando del contenido de estos textos, más allá del debate que ha habido de quién va a ser el famoso 6%, que yo creo que eso ni siquiera se debiese discutir. ¿Por qué el 6% va a ser del Estado? Dígame usted, ¿por qué el 6% o parte del 6% va a ser una solidaridad forzosa? Es que esto no tiene ningún sentido. Bueno, en eso nos han mantenido en el debate. Entonces después aparecen los demócratas, los amarillos por Chile, diciendo ya, 3 y 3. 3 para el Estado, 3 para las personas, digamos, que sea de propiedad de las personas, como que aquí fuera ya 3% para la izquierda y 3% para la derecha. Si no es lo que estamos discutiendo, no es lo que la gente necesita. Acá no es, ya niños no se peleen 50-50. No. Acá la plata no es ni de la derecha ni de la izquierda. Acá la plata es de las personas que trabajan. Punto. Y en eso nos han mantenido en el debate. Y nadie está hablando de este tipo de cosas. Ella explica bastante bien lo que son los riesgos. Y lo último que vimos de la derecha, se los comenté la semana pasada, es que cuando se estaba votando estas indicaciones en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, los parlamentarios se enojaron, los de derecha, porque no los estaban dejando discutir mientras se estaba votando. Y ok, uno puede estar de acuerdo con que se hayan enojado porque no había espacio para la discusión, está bien, evidentemente, pero lo que nos causa curiosidad, y se los dije en el minuto, es que al salir al punto de prensa estos parlamentarios de Chile Vamos a explicar por qué se retiran de la sala, hacen una pequeña acotación que a mí me parece bastante compleja, que es que ellos podrían estar de acuerdo en la eliminación de las AFP. Entonces ahí uno queda para adentro, pues telepensante. Insisto, perdón que uno sea tan crítica, incluso más de la derecha que de la izquierda, porque la izquierda está haciendo su trabajo. Se supone que la derecha es la que debiese estar defendiendo las libertades individuales de cada persona, el mercado, ¿no?, el libre emprendimiento y todas estas cosas. Pero ¿realmente lo están defendiendo? Evidentemente, uno habla en general, no los quiero meter a todos en el mismo saco, pero en general uno no ve que lo estén defendiendo. ¿Cómo puede decir que está de acuerdo con eliminar las AFP? Esto también ocasionaría un descalabro económico en nuestro país de proporciones. Y uno ve que la defensa de la derecha, de quienes tienen que defender los intereses de sus votantes, es paupérrima. Y ahora esto es peor. Tomen asiento. De verdad se los pido. Porque dan ganas de llorar.
¿Saben cuál es la propuesta de Chile Vamos? Se los voy a leer. Les voy a leer literal lo que explica el medio Biobío para que no piensen que yo después le pongo color, ¿no? En concreto, se propone que el 6% de la cotización adicional, un 3% a la capitalización individual y el otro 3% a utilizar un mecanismo en el que el afiliado le prestaría al Estado en forma de bonos que cotizaría en la bolsa. Lo anterior serviría para que el Estado pueda administrar estos recursos y utilizarlos en una lógica solidaria, de pilar contributivo para aumentar las pensiones a los pensionados actuales. Esto sería bajo el compromiso, por favor, compromiso de la izquierda, no nos vayan a estafar, no nos vayan a mentir. Ya, perdón que siga. Esto sería bajo el compromiso de que los recursos se devolverían a la persona en íntegro cuando termine su periodo de actividad laboral útil y llegue el momento en donde sea un jubilado. Una de las dudas es qué pasa con el tema de las utilidades. ¿Qué pasa si es que se cotiza en la bolsa y se genera un alza? Ese remanente. Esas son las utilidades de las personas, no es un remanente. Ya, ese remanente queda para el Estado o también se debe devolver al afiliado. Devolver. Incluso se ha planteado la posibilidad de que este supuesto préstamo podría ocurrir por fuera del 16% de la cotización y podría incluso pactarse persona a persona. Sobre eso, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, reconoció que efectivamente hay una apertura leve a encontrar lo que llama un mecanismo alternativo que pueda mantener la propiedad de los fondos y subir las pensiones actuales, ¿no? En el fondo, lo que quieren es entregarle el 3% de nuestras cotizaciones al Estado para que ellos las administren. Tremendo botín que le van a dar a la izquierda. La izquierda es la que gobierna ahora. Tremendo botín de plata. ¿Para qué? Para solidaridad. ¿Solidaridad con quién? ¿Me pueden explicar ustedes? No sé, pues dependerá del gobierno de turno. Además, no sabemos quién se va a quedar con las utilidades. Remanente, dice la derecha. Remanente. Utilidades. Esas son las utilidades de la plata de los chilenos. Miren, yo les quiero decir lo siguiente. La izquierda es feliz con que les entreguemos el 1%. ¿Por qué? Porque así avanzan, siempre en la misma dirección. Y ya el hecho de que le estemos abriendo la puerta a este debate es un tremendo avance para ellos. Así funciona. Ahora, que les abramos la puerta y que esto se institucionalice, un 1%, es abrirle la puerta para seguir avanzando en sus planes perversos. Porque así avanza la izquierda, así llegamos a esto, así llegamos a la desestabilización de nuestro país, así llegamos a que estemos hablando de que las ISAPRES no se vayan a rentar, así estamos hablando del sistema de pensiones. Y todas estas negociaciones son gratuitas. ¿O me van a decir ustedes a cambio de qué? A cambio de nada. Simplemente la agenda de la izquierda sigue avanzando. ¿Por qué? Por la incapacidad de la derecha de decirles que no. A las malas ideas se les puede decir que no y no pasa nada. Miren, yo les voy a comentar ahora algo que es muy relevante, que es lo que está pasando en Ecuador. Evidentemente es un tema muy complejo. Voy a remitirme a hablar de los hechos, principalmente porque evidentemente la política internacional es bastante compleja. Y es que el presidente de Ecuador acaba de decretar conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar el accionar de una veintena de bandas criminales. ¿Y por qué esto es importante que ustedes lo sepan? Porque Latinoamérica está bajo ataque de grupos extremistas. Esto no solo está pasando en Chile. Los narcosocialistas pretenden desestabilizar los países. El presidente de Ecuador dice no pertenecer a ningún grupo político en particular, pero lo que él comunica y lo que aparece en los medios de comunicación tradicional es que él defiende las libertades, el libre mercado, y que es hijo de un magnate del país. Lleva un par de meses en el gobierno. Algunas páginas dicen que es de centro izquierda, pero defiende el mercado.
Al menos no es un extremista del tipo Gabriel Boric y el gobierno que tenemos hoy día nosotros en nuestro país. Bueno, la situación que están viviendo es crítica y se declaró estado de excepción para recuperar el orden público y el Estado de Derechos. Una chilena residente allá, Fernanda Gallardo, lleva ya viviendo 10 años en Ecuador, explicó un poquito lo que se está viviendo. Por favor, señor director, vamos a ver las imágenes. Así está la situación, absolutamente todo, no hay clases, no hay trabajo, ya no hay absolutamente nada. O, lamentablemente una alumna de un colegio perdió la vida porque comenzaron a atacar universidades, colegios, expresos escolares, furgones escolares. Entonces, imagínate el terror que sentíamos todos los padres, las calles colapsadas, porque queríamos ir a buscar a nuestros niños al colegio. Ahora lo que estás viendo es una universidad. Lo que estábamos viendo anteriormente era que habían entrado a una universidad, esa es una universidad, la Universidad de Guayaquil. Ahí estaban los profesores tratando de cerrar las puertas, de bloquear las puertas, y habían amenazas supuestamente para colegios, para muchas cosas más. Entonces, la verdad está el país paralizado y nos metimos para poder comprar pasajes, la página está caída, hablamos a las agencias no responden. Yo le escribí a mi compatriota y le dije, hagamos algo, hablemos con el cónsul, con alguien, vámonos de alguna manera, pidamos ayuda a Chile, no creo que sea tan difícil. ¿Ves? O sea, teníamos que quedarnos porque había muchas extorsiones, ya estaban extorsionando los negocios, estaban cerrando, tengo muchos amigos que ya se han tenido que ir. Ahora, recordemos que esto no es primera vez que pasa en Ecuador. Ya tuvieron un intento de golpe poco tiempo después del golpe de Estado que tuvimos en Chile. Ojo, Noboa, presidente de Ecuador, firmó el decreto poco después de que hombres encapuchados, escuchen bien, con fusiles y granadas se tomaran los estudios de TC Televisión, el canal público de Guayaquil, en plena transmisión de noticias. Y ocurrió un día después de que se decretara el estado de sitio por la fuga de la cárcel del jefe de una de las bandas criminales más grandes del país, identificado con el alias de Fito, a lo que se sumó luego otro escape del líder de otro grupo, así como otros hechos de violencia. El Congreso de Ecuador, miren bien, acuerdan conceder indulto y amnistía a policías y militares que combatan al crimen organizado. Como pueden ver, hay un tremendo respaldo político detrás de todo esto, con la intención, evidentemente, de darle margen de actuar a las fuerzas de orden público. Al menos esto es lo que comunica la prensa, y perdón que yo desconfíe de la prensa telepensante, es que después de cómo apoyaron el octubrismo en nuestro país, y siguen hablando de estallido social, ¿no? Y de los comuneros mapuche y todo este tipo de cosas, y de cómo aún no le dan el respaldo que corresponde, digamos, a Carabineros, que son los que nos salvaron del golpe de Estado, sin tener incluso las herramientas necesarias para ejecutar sus funciones. Bueno, en Ecuador los militares están en la calle, y acá Carabineros llegaba al punto de quedarse incluso sin gas lacrimógeno para defenderse. A ese punto fue en Chile, completamente desarmados, resistiendo. Esto lo explica Claudio Crespo, incluso lo ha explicado en nuestro canal. Si ustedes quieren pueden revisar un poquito hacia atrás las entrevistas del teniente coronel de Carabineros de Fuerzas Especiales, porque sí, ha estado en nuestro canal. Y realmente la entrevista es impactante. Una de las cosas que cuenta es que no tenían el material necesario para enfrentar a estos guerrilleros. Bueno, ahora el gobierno de Chile envió un comunicado. No se rían, telepensantes, que les parecerá un poco hipócrita quizás. Bueno, en realidad una gran hipocresía. Miren, se los voy a leer. El gobierno de Chile manifiesta su preocupación por la grave crisis de seguridad que está afectando al Ecuador y expresa su más enérgico rechazo a la violencia producida por grupos relacionados con el crimen organizado. Asimismo, entrega su apoyo a la institucionalidad ecuatoriana y envía un mensaje de solidaridad y respaldo a sus autoridades y a su pueblo. En ese sentido, espera que esta situación se resuelva en el marco del Estado de Derecho y de la institucionalidad vigente en Ecuador, con total apego y respeto a la democracia y a los derechos humanos. Bueno, la última frase, derechos humanos, desdice todo, ¿no? Porque las querellas en Chile en contra de nuestros uniformados, en contra de las personas que nos salvaron, son por precisamente la excusa barata
de la violación de los derechos humanos, como si no se hubiesen violado los derechos humanos de las personas que estaban sufriendo los ataques, ¿no? Saqueo y todo este tipo de cosas, que también están pasando en Ecuador. Ahora, de todas maneras, la diferencia entre lo que hizo Sebastián Piñera, que a poco andar del golpe, un mes, una cosa así, entregó la Constitución, y lo que están haciendo en Ecuador es radical, la diferencia, ¿no? La prensa ecuatoriana no lo avala, no anda diciendo Ecuador despertó, no, porque es absurdo. Bueno, eso es lo que hicieron en Chile. Mientras tanto, en Perú, fíjense ustedes, refuerzan la frontera con Ecuador. No, si nosotros somos los reyes de los giles. Es que de verdad el gobierno peruano, que tampoco es de derecha, ¿no? A quienes también les intentaron hacer un golpe de Estado, también sacaron la fuerza pública a la calle para controlar la situación. Miren, les voy a leer. Por medio de una publicación en X, que antes se llamaba Twitter, el Ministerio del Interior del país vecino informó que el ministro Víctor Torres Falcón dispuso el envío inmediato de un contingente de policías de la Dirección de Operaciones Especiales al sector limítrofe con la nación que preside Daniel Noboa. Ahora ya tenemos claro que son los narcos los que están detrás de estos golpes de Estado. Pensemos, Perú refuerza sus fronteras, porque evidentemente no quiere a los narcos en su país. Ahora, los narcos entran calladitos, ¿no? Probablemente mucho antes de que esto pase. Tienen organizaciones paramilitares muy bien organizadas, no es como que solamente tengan armas, ¿no? Y bueno, mientras Perú entonces refuerza sus fronteras, Chile mandó un comunicado y tenemos megáfonos nuevos de persuasión en la frontera. ¿Hay alguna garantía de que esto no ocurra en Chile? Ayer les mostraba al final del programa a un diputado comunista defendiendo los derechos del terrorista, del criminal, Celestino Córdoba. Literal estaba defendiendo sus derechos. El criminal que asesinó al matrimonio Luxinger-Macay, porque le habían dado libertad condicional, el gobierno supuestamente tomó acciones al respecto y la Corte Suprema revoca esta medida de cumplimiento de su pena y está de nuevo entonces en la cárcel. Pero el Partido Comunista defiende los derechos de los criminales, porque mientras tanto en Chile sigue la polémica por las pensiones de gracia que le damos nosotros a los golpistas, que ellos llaman presos políticos, víctimas del estallido social. O sea, si después de todo lo que hemos vivido ya era patético, imaginen lo ridícula que es la situación ahora. Nosotros, todos los chilenos, les pagamos un sueldo a los revolucionarios. ¿Cuál es la polémica? Que hay delincuentes con antecedentes penales recibiendo pensiones. Esa es la polémica y ustedes me van a perdonar, pero para mí son todos delincuentes. Todos participaron de un golpe de Estado. No los que tengan solamente antecedentes penales, que son varios. Ah, no, es que ellos son víctimas de violaciones de derechos humanos, telepensantes. No se confundan. No es como que ellos son parte de un ejército guerrillero que atacó a carabineros y saqueaban y destruyeron y quemaron casi Chile completo. No. Ahora, acuérdense que yo la semana pasada les comenté que el diputado Diego Chalper, así como de la nada, puso un tuit parafraseando, ¿no? Decía que sería bueno que el gobierno sacara un decreto para que los militares pudiesen apoyar a carabineros en la defensa de infraestructura crítica, ¿ya? Entonces uno igual se indigna. ¿Por qué? Porque en la ley Naim Retamal dice que la defensa privilegiada de los uniformados es solamente para defenderse ellos o a terceras personas, y sacan de la ley que se promulgó la defensa de infraestructura crítica. Por lo tanto, ahí es cuando uno se indigna, insisto, porque ¿para qué quieren que los militares vayan a proteger infraestructura crítica si no la pueden defender realmente? ¿Se entiende? Ahora, la pregunta de fondo es ¿por qué Diego Chalper dice esto? ¿Hay algo que nos quiera contar Diego Chalper? Porque ustedes saben, telepensantes, él ve nuestro noticiero, es obvio. ¿Se acuerdan de la hipótesis de la Vane sobre el autogolpe de Estado? Luego de ver lo que pasó en septiembre, en la conmemoración del 11 de septiembre de este año, bueno, del año recién pasado, perdón. Chuta, no es como que yo quiera ser alarmista, pero permítame el beneficio de la duda. El narcosocialismo internacional es muy poderoso
y sabemos que están en Chile. Bandas criminales, les comenté ayer que murió un PDI que era el jefe de inmigraciones, curioso. Vemos que todas las bandas de narcotráfico ya tienen espacio en nuestro país. Sabemos que apoyan a la CAM, sabemos que están relacionados con el Partido Comunista que hoy es coalición de gobierno y que defiende a los terroristas, sus derechos, qué sé yo. Bueno, queridos telepensantes, con esto me voy despidiendo. Tengo que recordarles, yo sé que están en modo vacaciones, lo tengo súper claro, pero no nos desconectemos. Están pasando muchas cosas en nuestro país y eso que todavía no empiezan a quemarnos el sur de Chile, pero esto también se viene. Compartan, pongan la campanita para que sepan cada vez que subimos un video. Y con esto me despido, que tengan un excelente día miércoles. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Todos están juntos, van por el mismo lado de la familia. Traten de mantener los nenes en frente de usted para que sepan que es lo que quieren.